Pero Gil Carbó es diferente y yo lo invité hoy a Leopoldo Moró porque hoy tuvo conceptos muy duros en cuanto a defender, ¿no? Leopoldo, vos hoy saliste muy duro a defender a Gil Carbó, ¿no? Y planteaste una posición. Sí, más que defender a Gil Carbó, defiendo una política. Yo creo que esto tiene dos planos, ¿no? Por un lado el plano estrictamente constitucional, jurídico, etcétera, y por el otro lado el desenvolvimiento del Ministerio Público. Para hacerlo rápido, todos sabemos que el Ministerio Público fue creado a raíz de la reforma constitucional del 94 como un ministerio extrapoder. No depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y todos sabemos que fue reglamentado ese artículo constitucional, el 120, por una ley de Ministerio Público, que establecía una serie de requisitos que después fue reformada y ampliada en el 2015. Yo eximo de hacer un debate sobre lo constitucional, porque ya opiniones mucho más importantes que la mía, la doctora Hayton, el doctor Zaffaroni, el fiscal Ocampo, todos han planteado con mucha claridad que el único mecanismo que hay para remover, no importa, Gil Carbó o Pérez, para remover el titular del Ministerio Público es el mecanismo de juicio político y 2/3, que está contemplado en la ley que reglamenta el artículo 120 de la Constitución. Pero ese no es el punto es quién quiere remover a Gil Carbó. Yo creo que a Gil Carbó la quiere remover el narcotráfico, la trata de blancas, la quiere remover algunas corporaciones económicas que desde mucho antes de que Gil Carbó fuera procuradora estaban en contra de ella, y el juego. Esto último se lo dejo a Carrió, que es una diputada que cuando denuncian generalmente pega en el centro. ¿Por qué la quieren remover? En el caso de las corporaciones económicas, porque Manieto quiere la revancha. ¿La revancha de qué? No solamente de las opiniones que ha tenido Gil Carbó respecto a la ley de medios, sino de la presentación que ella como fiscal hizo en el año 2007 contra la fusión de Multicanal y Cablevisión, cuando en este país ni se hablaba de ella como procuradora ni nada que se le parezca. Que el expresidente le dio, ¿no? El expresidente Kirchner, lo que demuestra la independencia de Gil Carbó. Tuvo una presentación contra el expresidente Kirchner. Sí, yo me acuerdo a Vudú sacando un tacudán cuando lo sacó a Vamos, a ver. Que lo de un plumazo así en Semana Santa. Yo no sé, la verdad que ni me acuerdo cómo te llamas. Te pido por favor que no me interrumpas. No, porque soy joven y recién empiezo. No, bueno, te pido que por favor. Pero ahora hay tiempo, hay tiempo. Después me contestás. Hay tiempo, si tenemos tiempo y yo les doy la palabra a todos. Esa presentación del 2007, donde la doctora Gil Carbó, como fiscal de la Cámara Comercial, ataca la firma que había hecho el presidente Kirchner de la fusión, es lo que le ganó el odio eterno de Clarín. ¿Por qué lo ataca? Lo ataca porque dice que es una fusión que favorece la concentración monopólica. Es en el caso de la Corporación Clarín. En el caso del narcotráfico, ¿por qué está promoviendo el cambio de Gil Carbó? Porque al crear las fiscalías especiales, empezó una lucha contra el narcotráfico que nunca se había dado en la Argentina. En la Argentina, siempre que se habla de la lucha contra el narcotráfico, se habla de la lucha porque pescan un consumidor, un dealer, pero la gente sabe que el grave problema del narcotráfico es el vínculo del narcotráfico con la policía y con sectores judiciales. Esa fiscalía especial fue decisiva funcionalmente, en el caso de Santa Fe, en colaboración con el gobierno de la provincia de Santa Fe, para meter preso al jefe de policía. Alguno de ustedes tráigame un antecedente de que se haya metido preso un jefe de policía y toda una cúpula por complicidad con el narcotráfico en la Argentina. Fue decisiva para lo mismo, para descabezar la policía de Córdoba, también vinculada al narcotráfico, y ha sido decisiva para poner en el banquillo de los acusados al juez Reynoso, nada más y nada menos que de Orán, frontera con el narcotráfico, que también tiene vínculos con esta narcocriminalidad. Entonces el narcotráfico está desesperado porque se vaya Gil Carbó. Y la trata de blancas también. En la Argentina nunca ha habido tanto éxito en la lucha de trata, en la lucha en favor de en contra de la trata de blancas. Nunca. La cantidad de gente, nunca. Pero hay un señor que se ha fotografiado con el futuro presidente de la Nación, que es el señor Martins, que seguramente está tratando de que se vaya la doctora Gil Carbó, porque es una de las cabezas de la trata de blancas en Argentina. Entonces yo lo que quiero hacer desde este programa es exhortarlo a Macri,
que ha dicho infinidad de veces que su prioridad es la lucha contra el narcotráfico, a que no pise ese palito. Porque no solamente hay que ser republicano en la oposición, sino que también hay que ser republicano en el gobierno. Y respecto a la acusación de que es militante, bueno, yo no sé si estuvo alguna vez afiliada o no a un partido político. Sí lo estuvo Maqueda, que fue compañero mío en la Cámara de Diputados y es miembro de la Corte. Sí lo estuvo Juan Octavio Gauna, que militó conmigo en la Juventud Radical y era procurador del Tesoro. Sí lo estuvo Ricardo Molina, que durante el gobierno de Alfonsín era el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y era un notorio dirigente de la democracia progresista y además fue diputado. Y así podría ser una larguísima lista de gente, salvo que ahora se califique como un delito ser militante, cosa que es muy probable que la derecha haga. Mira, primero me quiero abstraer y no voy a entrar en el razonamiento que propone Moró, porque realmente yo no hago sofismas, ¿no? La verdad que ha dicho tantas premisas como ciertas que son mentiras que no voy a seguir ese razonamiento. ¿Cuál? Yo creo que está muy claro, que la gente sabe que vos no podés decir que a Gil Carbó la quiere correr el narcotráfico, porque la vinculación de algunos miembros de este gobierno con el narcotráfico, la causa Suris, las escuchas sobre Gerardo Zamora, la sospecha sobre Aníbal Fernández con el tema de narcotráfico, la verdad que decir que Gil Carbó es la banderada contra el narcotráfico es tomarle el pelo a la gente. Por otra parte, me acuerdo cuando se llevaron puesto a Rigui y no les importaba el juicio político ni los 2 tercios, porque Vudú pidió la cabeza de Rigui y la presidenta lo entregó defendiendo a su delfín político. Entonces ahora no pueden venir con el argumento del detalle reglamentarista de esta historia, cuando en realidad lo que estamos diciendo es de sentido común. Gil Carbó formaba parte de un proyecto político, cambió el proyecto político, tiene derecho el nuevo presidente, con los mecanismos constitucionales que se tienen que respetar, de nombrar al nuevo procurador. ¿Y cuál es ese mecanismo constitucional? Porque lo ignoro. Simplemente. Cuando ella renuncie, pasar con el acuerdo del Senado. ¿Y si no renuncia? Lo que están trabajando hoy como decía el diputado Tonelli, digamos, hay mecanismos para remover a la procuradora. ¿Pero cuál es? No, acuerdo político en el Senado, ¿sabes? Porque no nos vamos a llevar puesto a todos como hacen ustedes. Pero, a ver, ¿acuerdo político qué significa? ¿Que el Frente para la Victoria ceda el cargo de Gil Carbó? ¿Querés ver cuánto van a tardar? No sé, puede ser. Miremos. Pero, esperemos. Pero entonces ese no es un mecanismo. Gobernar, eso no es un mecanismo previsto por la Constitución, perdón. Juicio político, ¿no? Perdón, es un acuerdo político. Es un acuerro político como tiene que suceder. No, pero el juicio político tiene que tener razones basadas en el mal desempeño de la función. Yo no te estoy diciendo, no, me escuchaste mal. Digo, Gil Carbó, Silvana dice Vanoli, que puede haber un acuerdo político. Son personajes declarados de este modelo de gobierno que han dicho que son soldados de la presidenta. Cambió el presidente, creo que tienen que renunciar. Silvana, con todo el respeto, pero yo me dediqué la semana pasada a buscar en todo el archivo declaraciones de Gil Carbó diciendo algo que la manifestara como kirchnerista. Y lo único que encontré fue este antecedente de la ley de medios. Cuando yo me acuerdo, yo trabajaba en el diario Crítica de Jorge Lanata. Lanata en ese momento, enfrentado con Clarín y enfrentado con el kirchnerismo, me pedía notas a Gil Carbó, que enfrentada con el kirchnerismo torpedeaba la fusión de Clarín y de Cablevisión Multicanal. Justicia legítima, nada de eso pasó. No pasó nada de eso en la Argentina. Pero eso no es kirchnerista nada más. Pero me parece que estamos discutiendo sobre cuestiones que... diputado oficialista. Digo, el argumento de militancia política es un argumento cínico, porque el PRO puso un diputado suyo como procurador. O sea que... a lo que voy pero el problema no es se presenta como una cuestión no política, algo que es político. El problema, porque yo sí, o sea, hay que ir hacia la elección de los jueces y todo el poder judicial. Yo soy educado. El fiscal que hizo Leopoldo rajar Moró, a porque hace Milani. muchos años estás en política. El tema es el siguiente. Obviamente que no es malo militar. El problema es cuando vos militás una causa en la función que vos cumplís, cuando tenés que ser neutral. Ese es el problema. No estamos diciendo, el procurador del PRO fue diputado del PRO, desde que es procurador nunca más militó en el PRO. ¿Cómo no? Si estaba en el búnker de Cambiemos este año en las elecciones celebrando detrás del escenario. Estaba cínico. Pero, bueno, por ahí estaba como extrapartidario. Pero una cosa es estar en un búnker y otra cosa es militar una causa. Como la neutralidad. No podemos pero Gil Carbó no estuvo en ningún búnker kirchnerista. En el mismo nivel de debate, Vanoli, el presidente del Banco Central, que la procuradora. Son dos casos total y absolutamente distintos. El presidente del Banco Central, lo creemos desde la izquierda, no tiene que ser independiente, tiene que estar en sintonía con la política económica del
gobierno, tiene que renunciar Vanoli porque tiene que estar el Banco Central en sintonía con la política. Gil Carbó tuvo el acuerdo unánime del Senado de la Nación. Tuvo el acuerdo. Si nosotros somos republicanos en la oposición, tenemos que ser republicanos siempre. Tenemos que respetar las reglas. El fin no justifica los medios. Como no entramos el otro día a nuestras bancas para debatir 97 proyectos de ley donde nos tiraban a los trabajadores como argumento. Nosotros dijimos no, porque el fin no justifica los no querían medios. votar las leyes a favor de los la izquierda democrática. No querían votar las leyes a favor de los trabajadores. Hay una cosa importantísima. Lo mismo con Gil Carbó. Cada uno desde su lugar de su espacio político de pertenencia podrá defender o no a Gil Carbó. Nosotros lo que estamos diciendo... Yo no defiendo a Gil Carbó, defiendo las instituciones de la República. Yo lo que te estoy diciendo y lo que dije al principio es una procuradora que en los dos casos más importantes... No se puede ser democrático o republicano en algunas cosas y no en otras. Estamos hablando de prácticas, ¿no? Digamos, estamos hablando de lo que tiene que hacer un procurador. En los dos casos más resonantes de la Argentina de los últimos tiempos, que fue el caso de Campagnoli, la jefa de Campagnoli, que era Gil Carbó, no lo defendió. Y en el caso del asesinato de Nisman, o la muerte de Nisman, tampoco se puso del lado... ¿Se puede iniciar juicio político? Me parece que hay causales y que hay prácticas que se han llegado en esta Argentina distorsionada que hay que cambiar. Muy bien. Entonces cada uno elija desde el lugar que quiere estar. Se iniciará las acciones... De eso estamos hablando. Cada uno defiende lo que le parece que tiene que defender. A ver, Leopoldo. A ver, yo sé, Silvana, que vos no sos abogada, pero tenés un amplio conocimiento de la legislación de la Constitución porque fuiste legisladora, funcionaria. Decir que Gil Carbó tuvo una actuación, no sé cómo la calificaste en el caso de Nisman, es una burrada. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Gil Carbó con el caso Nisman? ¿No te parece que no tuvo que ver que nombrara a 4 fiscales kirchneristas alrededor de la investigación? Eso es un caso que se dirime. No sé. La investigación del caso Nisman se derive en la justicia nacional, no tiene nada que ver. ¿No hicieron todo lo posible por entorpecer? ¿Qué hacía Bernie, por ejemplo, en el caso de... Estamos mezclando las cosas. Pero estamos hablando de otra cosa, no chicanía barato. No, yo no chicaneo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos te pone molesto discutir con nosotros dos, funcional. Me parece. Te pone molesto. Al contrario, si se metiera Gil Carbó en el caso Nisman, sí sería una grave violación de sus funciones. La fiscal Fein no depende de Gil Carbó. La fiscal Fein depende de un señor que se llama Sanz, creo que es el fiscal de la Justicia Nacional, criminal común. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver Gil Carbó con el caso no tiene nada que ver la jefa de los fiscales. Nada, absolutamente nada que ver. ¿No tiene que ayudar en la investigación en vez de entorpecerla? Pero ¿qué va a ¿Te parece que nombrar 4 fiscales kirchneristas es favorecer la investigación? Pero si no se... a ver, listo, no se puede meter. No se puede meter. ¿Cómo se va a meter? Viene Vélez Sarsfield y Gil Carbó. Genial. Pero ¿cómo se va a meter en un fuero que no le corresponde? Ahí sí sería causal de juicio político. Otra cosa que me parece importante, efectivamente, como dice la diputada Siciliani, cuando se propuso a Gil Carbó, había 66 senadores presentes en el recinto, 63 votaron a favor de Gil Carbó. No es que salió con forceps, 63. ¿Y te recordás por qué? En 93. ¿Te acordás a quién propusieron y tuvieron que retirar? Pero no importa, porque estamos hablando de Gil Carbó. Bueno, no te digo que eso favoreció las condiciones del nombramiento de Gil Carbó, porque lo que habían propuesto era reposo, que era una vergüenza. A ver, 63, que es mucho más que los 2 tercios, es casi 3/4, votaron, es porque reunía condiciones de todo tipo. Lo que pasa que el fallo del 2007, y esto vos lo sabés mejor que yo, lo enfureció a Manieto y a partir de ahí empezó una campaña feroz contra Gil Carbó. No lo sé porque no soy abogada. De todas maneras te digo, hay una campaña feroz. A garantizar y cuando yo te digo todos los mecanismos que la Constitución prevé para estos casos. El narcotráfico, los que están detrás de la trata de blancas quieren esa remoción, no tengan duda que se trata de personas, no es más de blanca. No digas de blanca porque queda feo, se está discriminando, es trata de personas. Y decime la actuación de Aníbal Fernández. ¿No te suena Aníbal Fernández con el tema de trata de personas? Yo no estoy hablando de Aníbal Fernández, bueno, estamos pero hablando de Gil Carbó. Háganse cargo, es un gobierno, es un conjunto. La única vez en mi vida que hice una denuncia, porque yo no soy un denunciador serial, que fue la de IBM Banco Nación, la hice en la Cámara de Diputados, no me fui a Comodoro Pi.
denuncié lo que tenía que denunciar y hasta la plata de la coima se recuperó. Yo te aseguro que el narcotráfico y los que están detrás del negocio de la trata de personas están desesperados por colonizar la Procuración y que desaparezcan las fiscalías especializadas, que fue una decisión absolutamente acertada, porque un fiscal de una sola jurisdicción no puede combatir la narcocriminalidad, porque la narcocriminalidad se mueve a nivel nacional, no en un distrito. Entonces yo lo que tengo que juzgar de Gil Carbó no es si le gusta o no a Mañeto, tengo que juzgar si resultó eficaz en su labor en la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Y como no engancha perejiles, como no engancha dealer, como me está descubriendo complicidades entre el narcotráfico y la policía de provincias, etcétera, incluso el narcotráfico con jueces federales, yo digo que no hay ninguna razón para remover a Gil Carbó. Y Macri, el ingeniero Macri, cometería un error, no solamente porque estaría atropellando las instituciones republicanas, sino porque estaría echando tierra sobre su anuncio de que va a enfrentar el narcotráfico. Así no enfrenta el narcotráfico.